tíos, mi familia, vivan tranquilo en Palestina y yo vivir tranquilo en Chile y obviamente que ejercer mi profesión y las cosas que, digamos, a lo que me dedico. Así que empezando esto, que es una aclaratoria que siempre me gusta hacer, quiero compartirle un pequeño PPT para que vamos ya entrando en materia. De verdad que le agradezco porque sé que un día lunes a las 9 de la noche hay familia, hay otras cosas, pero veo que hay un interés grande y espero que les quede súper claro lo que queremos transmitirles de fondo y de forma, ¿cierto? Para que a cada uno le quede claro cuál es el conflicto mirado de nuestra parte. Así que vamos Y él, a antes de que empieces, te voy a quitar 5 minutos. sí, cómo no. Les quiero contar que esta iniciativa salió del chat de mis compañeras de colegio. Me siento muy orgullosa que así haya sido. Eso quiere decir que algo de lo que hablé durante 13 años de colegio llegó. Así que muchas gracias, chiquillas, por el interés. Y esta invitación la extendimos a muchas personas más que también les interesaba saber del tema y sobre todo que está tan en boga ahora, lamentablemente. Me gustaría que estuviera de moda por otras razones y no por las razones que está. Eh, Puede ser que tengamos algunos infiltrados en la reunión, puede ser que puedan haber gritos, puedan haber improperios, puedan haber garabatos, ha sucedido en otros chats, ha sucedido en otras grabaciones, en otras charlas, puede que así sea, vamos a mantener la calma, vamos a dejar que se expresen y vamos a seguir tranquilamente con lo nuestro. Voy a pedir a todos los que están ingresando silencio, respeto, yo los voy a silenciar a todos, discúlpenme, pero si no, no podemos manejarnos con tanto ruido. Y como ya dije, para los que acaban de entrar, las preguntas por favor escríbanmelas al chat del Zoom y al final de la charla vamos a dar un espacio para preguntas. Ahora ya podemos empezar. Ahora tenéis que compartir pantalla, Miguel. Sí. Bueno, les quiero... Ahí sí. Quiero presentarles Palestina. Palestina es un lugar que une religión, une olivos, une mar, une campesinos, une tradiciones milenarias, une nuestro olivo y nuestra aceituna, une la pesca, une los, los obreros y une también empresarios y es un país como cualquiera, con una cultura milenaria, con, eh, con, un, con un sentido de cariño. El cariño se demuestra en cada lugar donde estamos y en cada lugar donde vamos en Palestina. Y para eso necesitan conocer su historia. Y la historia de Palestina comienza en su ubicación. Palestina une 3 continentes, África, Asia y Europa. Por eso que es un lugar estratégico. Y por eso que desde antaño ha estado invadido siempre. O sea, sale un grupo, como van a ver a continuación, sale una potencia ocupante y llega otra. Esto era Palestina antes del 48, ¿sí? Que une, que limita al norte con el Líbano y Siria, al oeste está el mar Mediterráneo, está Egipto, en el este está Jordania, ¿cierto? Y tiene salida hacia el mar, hacia el mar Egeo. Palestino, que todo el mundo habla como que fuera muy grande, o de Israel también hablan que fuera muy grande, solo tiene 400 kilómetros de,
kilómetros de largo y 100 kilómetros de ancho en la parte más ancha de Palestina. Es la cuna de las 3 religiones monoteístas más importantes del mundo, como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Es un centro, por unir 3 continentes, georreferencial muy importante, porque en el fondo toda la mercancía va pasando por... es un lugar estratégico, por lo mismo, porque todas las mercancías de tiempo antaño pasaban por Palestina, como lo van a ver a continuación. Esta es la ola migratoria, porque cuando estamos hablando de religión, estamos hablando de Mesopotamia, estamos hablando de Yemen, estamos hablando de Arabia Saudita, y hacían esta gira porque era la promesa bíblica, porque la gente en el fondo buscaba el agua, porque eran todos grupos nómades. Hasta que llegan los cananeos en el 3000 antes de Cristo y que son el origen de los palestinos. Después llegan los egipcios, después los filisteos, que vienen de la isla de Creta. Los israelitas, recién aparecen los israelitas porque los israelitas eran un grupo nómade que pasó por ahí, no se asentaron nunca en Palestina. Después los asirios, los babilonios, los persas, los griegos macedonios, los romanos, los árabes, los cruzados, los mamelucos, los otomanos, los británicos, y llega a la invasión sionista israelí en el 1948, hasta el día de hoy. A fines del siglo XIX se crean en Europa movimientos antijudíos, que ustedes lo tienen que haber escuchado, que empiezan a perseguir a los judíos, pero no solo a los judíos, sino que a todos los que no fueran la raza pura, como era Hitler y su movimiento nazi, ¿cierto? Y parten de la base de tener una élite, y esa élite empieza a perseguir a todos los judíos en Europa, pero no solo a los judíos, sino que a los gitanos, a los árabes, a todos los que no parecían. Pero ¿por qué esto es consecuencia de que empieza un movimiento sionista a trabajar en Europa, ¿cierto? Y que crea una segregación dentro de las élites judías de Europa. Y eso provoca que los sionistas postulan que todas las personas no judías del mundo son naturalmente antijudías. Entonces, siempre el sionismo va mezclando la religión y va usando la religión como un arma. Y como nos damos cuenta, que después termina en 1897 con el primer congreso sionista que se hace en Basilea, Suiza, en Europa, que planteó la necesidad de buscar el apoyo de dicho Estado a alguna potencia colonial. Y desde ahí parte este movimiento sionista, que es el que hoy día no solo tiene invadido Palestina, sino que también tiene invadido la religión judía, que también tiene invadido el pensamiento que quiere borrar el Antiguo Testamento, ¿cierto? Que para nosotros como cristianos es sumamente importante, y quiere hacer las modificaciones del mundo. Pese, es importante que también sepan que no era solamente Palestina el lugar donde ellos querían estar, sino que también podían crear un hogar nacional judío en Uganda, que por eso que hay negros que son de origen, o sea, de religión judía, muchos, o en Argentina, que en ese tiempo también la Patagonia, acuérdense que compartíamos Patagonia en esos años. El eslogan sionista es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Es tan increíble que ellos como una religión quieren formar un país. Ese era el sueño, de tener una nación. Yo soy católico apostólico romano, ¿cierto? Y también mi cuna es Palestina, como las 3 religiones monoteístas. Entonces, yo no tengo que, esencialmente, para ser católico, vivir en el lugar donde... Y a mí Dios
también me ofrece la tierra prometida, pero todos sabemos que la tierra prometida es el cielo. La tierra prometida no es algo terrenal, es algo espiritual. Entonces se basan de la religión para llegar a formar un Estado. Ese Estado, que está en Palestina, hablan de que estuvieron muchos años, pero ya vemos que en 1878 fue la primera colonia sionista en Palestina. Pero ustedes se darán cuenta que los puntos rojos son ya aldeas situadas en Palestina, ya no eran nómades, ya no era gente que pasaba, sino que ya Palestina existía y existía hace muchos años. De ahí vamos a saltar a 1916, donde está el estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, ¿cierto? Y de ahí las potencias, en ese tiempo Inglaterra y Francia, los británicos quieren llegar a cantonizar y hacerse parte de todo el mundo árabe, sabiendo que estaba el petróleo, sabiendo que habían grandes comercios y que les podía ir muy bien en cuanto a las riquezas que podían sacar de la zona. Y Palestina cae en mandato británico. Y llega para asegurar el plan, en 1917, Gran Bretaña promete a los líderes árabes la independencia de sus territorios. O sea, un año después, le promete a los árabes tener, y así es donde se crea, por ejemplo, fronteras seguras como Irak, como Arabia Saudita, como Líbano, ¿cierto? Y Egipto. Y a Palestina lo dejan al lado porque hay un señor, apellido Balfour, que era dueño, o sea, era un mandante británico muy importante, que dice que va a crear un Estado nacional judío en Palestina. O sea, imagínense la injusticia. Cuando parte, es como que nosotros digamos, ¿saben qué? De Serena hacia el norte va a ser de nosotros porque nosotros somos del grupo católico, católico cristiano, y queremos tener ahí nuestra base, y nosotros, Dios nos prometió esta tierra, así que todo el desierto de Atacama va a ser nuestro, y de ahí hacia hasta Arica. Era como en esos tiempos cuando lo decían, como que la gente en realidad no entendía. Claro que no habían estos medios de comunicación, ni nadie podía explicar lo que hoy día ustedes están escuchando. Entonces empieza la resolución de las Naciones Unidas, y el 29 de noviembre del 1947 las Naciones Unidas, sin la participación de los palestinos, esto es sumamente importante, hace el plan de partición. Ese plan dice que un 56% de Palestina iba a ser para un Estado judío y el 43% para un Estado árabe. El territorio de Jerusalén y su alrededor, el 1% queda bajo administración internacional. Eso es lo que plantea esta resolución de la Naciones Unidas. En ese tiempo, cuando se empezó a plantear, la Liga de las Naciones tenía 31 estados. Y cuando se vota esto en el seno de la ONU, lo que yo les decía, no hubo representantes palestinos, pero sí hubo una organización del sionismo mundial, apoyado incondicionalmente por Estados Unidos y Rusia. Eso es un dato súper importante que más adelante lo van a entender. Entonces, las Naciones Unidas va con 57 personas cuando votan la partición de Palestina, y se ejecuta todo esto bajo mandato británico, y donde, por ejemplo, Chile, como dato, vota vota nulo, ni a favor ni en contra. Se anuló, al igual que 10 países más. Y donde obviamente que las potencias mundiales de esos años, bajo el mandato británico, obviamente, se votaron todos a favor y Palestina fue partida. Eso para nosotros es la catástrofe. El 14 de mayo de 1948 salen las tropas británicas de Palestina, y el 15 de mayo se declara al tiro, al otro día,
Israel como Estado, que para nosotros es el Nakba. ¿Por qué? Porque Israel, inmediatamente, si ustedes ven el mapa anterior, que ven la parte amarilla donde es el Estado árabe, y que tenía un 53%, al otro día al tiro toma la zona roja y toma al otro día el 78% de la Palestina histórica. O sea, al otro día. Y con sucesivas masacres, ¿por qué? Porque los ingleses les dejaron las armas a los ejércitos israelíes de esa época. Y al dejarles las armas, ellos, a través de masacres sucesivas, como Deir Yassin, que fue una de las más famosas en la época, ¿cierto? Dejan y, y echan, hacen que los palestinos se vayan por temor y toman al tiro el 78% de la población, donde los palestinos, obviamente, Cisjordania queda en manos de Jordania, ¿ya? Y Gaza bajo la administración egipcia. De ahí la historia, yo le estoy contando así como una historia didáctica, como muy rápido algunos temas, porque después pueden profundizar en algunos de los temas y obviamente que no hay problema. Ahí están los refugiados palestinos. Esos eran los colegios, después de haber tenido toda una vida, después de haber vivido en su aldea, donde ya tenían colegios, donde tenían iglesias, donde tenían mezquitas, donde tenían una vida, ¿cierto? Llegan a estudiar a las carpas. Por eso que es tan importante la educación en Palestina hasta el día de hoy. Y lo que más quieren los papás es que sus hijos sean profesionales y le dan todas las facilidades para eso, hasta el día de hoy. Después, nuestro abuelo. Nosotros somos tradicionalistas, respetamos mucho al adulto mayor, mucho, y para nosotros son los guías, son la gente que tienen, que nos pueden guiar por el buen camino porque ya tienen mucha más experiencia. Entonces, era muy triste ver a los ancianos así, que ya prácticamente en el ocaso de su vida tenían que salir a otro país después de haber vivido toda la vida en Palestina. Cambiar una casa por esa carpa puesta por las Naciones Unidas. Más de 700.000 palestinos se convirtieron en refugiados de un día a otro. O sea, del 14 al 15 ya eran refugiados. Entonces, lo que vivieron ellos es realmente tremenda. ¿Qué hizo antes el 64? Nace la OLP y se convierte en el único legítimo representante del pueblo palestino. ¿Por qué? Porque nunca antes en las negociaciones había estado los palestinos representados. Siempre se hizo todo por abajo, todo como un traje a la medida. Entonces al final los palestinos se reúnen y bajo el gran liderazgo de Yasser Arafat, nace la OLP y ya la OLP empieza a ser representada como único legítimo representante del pueblo palestino. Entonces empieza a hacer su presión, empieza a que todo el mundo sepa, digamos, que los palestinos seguíamos a la OLP y cuando empiezan las resoluciones de las Naciones Unidas, ya no era un 70% a favor de Israel, sino que se empezó a equiparar y se empezó a dar vuelta. Entonces empieza en la resolución 242, que adopta el Consejo de Seguridad el 22 de noviembre del 67, donde exige, después de la guerra a los 6 días, exige a Israel volver a los terrenos del 48. Y le exige volver. Israel, una vez más, no respeta el reconocimiento y la soberanía del Estado de Palestina y borra del mapa Palestina y nunca más lo reconoce. Solo reconoce Israel como un Estado solvente que lo habían ganado en la guerra. En una guerra donde estuvieron los países árabes, entre comillas, pero en una guerra donde en realidad los que defendieron Palestina fueron los palestinos que quedan adentro. Bueno,
y con esto sigue avanzando Israel y sigue robando territorio, porque esa es la palabra, robar territorio. Y deja a los palestinos con una amenaza constante y con políticas de Estado cada vez más claras en cuanto a la religión. Después, la resolución 338 adopta el Consejo de Seguridad que durante la guerra entre Israel y Egipto, las resoluciones confirman la validez de la resolución 242, que es la que mencionamos anterior, y recomiendan alto al fuego y el inicio de las negociaciones para instaurar una paz justa y duradera en Medio Oriente. Pero la política de Israel empieza a hablar de los árabes cuando se trataba de negociar con los árabes, excluyendo a los palestinos y no reconociendo a la OLP ni nada. Hasta que en 1987 nace la primera intifada por un agotamiento ya de los palestinos, de ver tanta injusticia, de ver demoliciones de casa, de ver que los soldados israelíes armados hasta los dientes entraban, se llevaban presos a los niños, los golpeaban, etcétera, etcétera. Entonces, se crea esta intifada, levantamiento popular, y eso se desata en el 87 hasta el comienzo del proceso de Oslo. Oslo fue tremendamente importante porque se marca una hoja de ruta, pero nos vamos a dar cuenta que más adelante Israel nuevamente no cumple, donde se marca, por ejemplo, se marca que Israel por primera vez reconoce a la OLP y marca que las Naciones Unidas reconocen a la OLP como único legítimo representante del pueblo palestino, y a la vez la OLP reconoce a Israel. O sea, ya se podía formar dos estados, ya podíamos sentarnos a conversar, ya podíamos sentarnos a negociar. Y eso es lo que posteriormente pasa en el 91, en la Conferencia de Madrid, donde se producen los primeros encuentros de los negociadores, donde Israel le llama mucho la atención que la jefa de la mesa de negociación palestina era una mujer. ¿Mm? Porque la mujer siempre en el pueblo palestino tenía un lugar especial. ¿Mm? Y después en 1993 se firman los jardines de la Casa Blanca, o sea, obligan a los palestinos una vez más a ir a Estados Unidos y firman el reconocimiento a la OLP como único legítimo representante, lo que yo le contaba, y, y el establecimiento de un Estado palestino en los territorios del 67. Ya habíamos retrocedido del 48 al 67. ¿Se acuerdan que vimos los mapas? Entonces, era un retroceso, pero había que hacerlo, porque los palestinos siempre han estado dispuestos a la paz. Y eso se marca a través de la historia. Israel, una vez más, viola todos estos acuerdos y su política de colonización ya ha sido abismante y empieza a poblar muchas partes de Gaza, de Jerusalén Oriental y obviamente de Cisjordania. Y, por ejemplo, que los refugiados pudieran volver, no dejaba volver a ningún refugiado. El tema del agua, que es tan importante en el mundo, ¿cierto? Israel se adueña de todo el agua y deja a los palestinos sin agua. Deja a los palestinos sin recolección de basura, ni sin vertederos. Entonces, uno, por ejemplo, cuando uno entra a Gaza, es como volver a los años 50, porque nunca lo han dejado desarrollarse. Pero, sin embargo, a través de el gobierno palestino, que ya estaba en el lugar, acuérdense que Arafat, hay imágenes donde Arafat entra nuevamente a Palestina y es recibido como un héroe nacional, y se empieza a implementar tanto hospitales como la educación, que yo les dije que siempre ha sido importante, y lo que muchos llamaban, que decían que los palestinos éramos casi prehistóricos, y esa es la imagen que tenía, que la propaganda sionista trataba de llegar, se daban cuenta de que las mujeres iban a la universidad, que las mujeres cumplían un papel relevante en la política palestina, que
que tenemos una libertad absoluta entre todos los que hemos estado ahí. El año pasado me tocó estar junto con la Eli ahí. Las mujeres cumplen, aparte de un rol espectacular, no existe eso de las mujeres tapadas, depende de la religión. Cada persona va viendo, acá lo mismo, acá los cristianos, hay cristianos fanáticos, cristianos no fanáticos, hay personas que ocupan, los judíos más fanáticos no tocan a las mujeres. Bueno, cada uno con su religión. En África tenemos una diversidad de ritos y cosas que para nosotros pueden ser aberrantes, pero obviamente mirá desde la parte occidental, pero para ellos puede ser muy normal, pero Palestina tiene eso, tiene una democracia. Palestina tiene una vida cotidiana donde la gente se respeta. Y yo creo que eso es lo principal. Llega la segunda intifada, el 28 de septiembre del 2000. ¿Por qué? Porque el personaje que ustedes ven en la primera foto, Ariel Sharon, primer ministro de Israel, ¿cierto? Ya la presión del mundo estaba sobre Israel para que cumpliera los acuerdos de Oslo. Y Ariel Sharon se va a meter a la mezquita del Aqsa, que es la segunda mezquita más importante, y como ustedes ven en las imágenes, los soldados empiezan a golpear a los adultos. Y inmediatamente se levanta la segunda intifada. Esta intifada marcó a soldados armados hasta los dientes contra la era de las piedras. Los jóvenes y los niños se defendían con piedras. Y así todos lograban sacar al ejército de los lugares palestinos. Estamos hablando ya ni siquiera de los lugares de la partición del 48, ni la del 67. Ya Israel se estaba metiendo en zona palestina como donde están las mezquitas. Y al final provoca el segundo levantamiento popular palestino, que ahí ustedes ven que los palestinos reaccionan y reaccionan con algo que es muy típico, que quizá ustedes lo vieron en algunas imágenes cuando un árabe le tira un zapato a George Bush, hijo. El zapato es algo muy característico. Cuando uno tira el zapato, tira desprecio. Y ahí miran los soldados armados hasta los dientes y asustados porque le estaban tirando zapatos. Y llegamos a una situación donde ya los arrestos eran temáticos. Miren a los jóvenes, o sea, abajo, y a los niños recolectando agua. De verdad que llamaba mucho la atención el tema, porque todo el mundo cree que en Palestina se vive algo normal. Como ustedes van a ver, lo más aberrante que ha hecho Israel dentro de su proceso de expansión es el muro. El muro que empezó a construirse el 2002, donde ustedes ven en las fotos que pasa por la mitad de la aldea, un muro el muro de la división, el muro del apartheid, el muro que viola cualquier derecho inalienable del pueblo palestino. Separó familias. Hay familias, como ven en la foto de mano izquierda abajo, que tenían ese local, y al otro lado del muro está su casa. Y está la casa de sus padres. Y esa persona se demora exactamente 3 horas en atravesar 20 metros, porque tiene que ir a dar la vuelta al muro para poder entrar a su casa. Entonces, al final del día, esta que fue una crítica muy grande que le hizo el mundo a Israel, hoy día el muro está y todo el mundo lo ve como parte del paisaje, y en el fondo ha sacado a los palestinos y lo ha descolocado, porque ahora van a ver que la construcción es de 8 metros de alto y más de 700 kilómetros. No sé si se acuerdan, pero cuando empecé dije que Palestina tenía en total 400 kilómetros. Es como ir de Santiago a La Serena. Eso es todo Palestina. Y empieza este tema del muro con unas torres de 12 metros, donde el ejército israelí, como ya hay muchos videos dando vueltas,
empiezan a dispararle a los jóvenes palestinos por entretención. Eso obviamente que ya crea un problema fuerte porque, como a todos nosotros, lo más sagrado para cualquier padre son sus hijos. Y al final uno se da cuenta que va teniendo ciertas diferencias que ya empiezan a ser reiterativas. Cuando tu hijo no llega a la casa es porque está en un checkpoint y se está demorando 2 horas en llegar a su casa porque lo tienen retenido, o por retenerlo por sospecha, o retenerlo porque se le ocurrió a un soldado parar el tránsito y deja 300, 400 autos en una fila y estancado 2, 3, 4 horas. Y eso ha provocado que muchas madres han tenido sus hijos en los lugares de los checkpoints, donde no les dan ni siquiera un vaso de agua y donde dicen que no pueden pasar solo porque son palestinos. Y no pueden pasar de un terreno palestino a otro territorio palestino, de una ciudad palestina a otra. Eso, de verdad que cuando han ido grupos parlamentarios, cuando han ido personas que incluso han ido porque son cristianas, ¿cierto? Han ido a ver el tema de la cuna, de la cristiandad como es Belén. Se han dado cuenta que es terrible. O sea, han estado dentro de la iglesia de la Natividad, llegan los soldados y sacan a la gente como nada, y no les importa nada, y no importa que sean extranjeros y tal. Este es el resumen de la historia palestina. El primero que ustedes ven a mano izquierda es Palestina íntegra el año 1946, donde los puntitos que salen de blanco eran efectivamente eh, aldeas o donde estaban los judíos. Voy a aclarar que judíos es los judíos es una religión monoteísta nacida en Palestina, al igual que las otras dos religiones más grandes del mundo, que es los católicos y los musulmanes. Mi abuelo siempre contaba que su mejor amigo, cuando llegaron de Palestina, era judío. Y esa era su religión, pero él llegó con pasaporte palestino. O llegaron con pasaporte turco, por la invasión otomana que tuvo Palestina. ¿Por qué digo eso? Porque siempre los sionistas hablan de estar en contra de que nosotros somos antijudíos o antisemitas. Yo no sé si han escuchado eso alguna vez, pero la verdad que nosotros no somos ni antijudíos ni antisemitas, ni antisemitas. Y Miguel, voy a explicar, sí. aquí te voy a interrumpir. Justo lo que tú estás diciendo, voy a empezar con una de las primeras preguntas que tenemos, ya que estás hablando de judíos, de sionistas y de semitas. Una de las preguntas es, ¿cuál es la diferencia entre judíos y sionistas? Los judíos son una religión monoteísta, como recién dije, súper respetada en el mundo, ¿cierto? Y el sionismo, un movimiento político nacido en Basilea, Suiza, en 1897, donde plantea que la perfección de los judíos, o sea, que el judío tiene que entrar en un país donde todo sea perfecto. Y la verdad que no es así el tema, porque si tú te das cuenta y lo juntas con el nazismo, es muy similar, todo es muy similar. Entonces, obviamente que de un movimiento político a una religión hay mucha diferencia. El sionismo ocupa el judaísmo para su beneficio, al igual que, al igual que como nos invade a nosotros, también invade al judaísmo, que es una religión muy respetada y por nosotros mucho más. ¿Mm? El segundo mapa nos muestra el 1947, la partición de Palestina, por la resolución 181 de la ONU. El tercer mapa nos muestra el 67. Miren cómo hemos ido retrocediendo. Y el último mapa muestra el 2000. Y si ustedes se dan cuenta, en la zona verde, que está donde está Jerusalén, Belén y más arribita está Ramallah, esa es la parte donde Israel hoy día ya quiere empezar la anexión.
eh, yo creo que ustedes todos han escuchado hasta el último tiempo las noticias donde dice la anexión de Israel. Israel hoy día quiere seguir expandiéndose. Los otros lugares están llenos de asentamientos. Asentamientos se le llama a lugares ilegales por las leyes internacionales. Los judíos ponen edificios y ponen toda una población en una zona palestina. Y lo tapan con este muro que yo les mostraba hace un ratito y con protección. O sea, hasta los guardias andan con armamento, todos andan con armamento y se dedican, si algún palestino quiere pasar, no puede pasar, siendo que es su tierra, su idiosincrasia, su vida, su, ahí ha nacido su abuelo, su tatarabuelo y muchas generaciones para atrás, y no puede pasar. Eso es lo que hemos Ahí te voy llegado. a interrumpir, Miguel, y voy a Sí, ser un poquitito más gráfica. Cuando quiero dejar claro dos conceptos. Cuando hablamos de campamentos de refugiados, efectivamente los campamentos de refugiados empezaron a ser como las fotos que tú mostraste, que eran carpas en terrenos muy grandes donde, o sea, no sé si eran tan grandes, pero donde vivían hacinadas la gente que sacaban de sus casas, ¿cierto? Hoy sí. en día, donde estaban esas carpas, hay construidas unas verdaderas moles de cemento, que en vez de carpas la gente empezó a construir como edificios para arriba, a una densidad realmente, una densidad poblacional realmente increíble. Los campamentos de refugiados que se ven hoy día son, como les digo, son ya edificios construidos en que la gente vive muy pegada los unos a los otros, y que siguen ellos esperando que les devuelvan sus tierras y que les devuelvan sus casas para volver a su propiedad. Y el otro concepto que quería graficar un poco es el concepto de asentamiento. Los asentamientos son cuando los judíos toman ilegalmente un territorio que es palestino, Los ¿no? sionistas. Perdón, los sionistas, y ellos construyen verdaderas ciudades, son ciudades como pequeñitas, es como si yo les dijera, es como si yo les dijera, como si pongas varios San Alfonso del Mar en distintas partes de los territorios palestinos. Pero estoy hablando de San Alfonso del Mar de verdad, o sea, son edificios grandes, súper modernos, con lagunas artificiales. Tenemos que pensar que, tal como tú dijiste, el agua es un bien tremendamente escaso en Palestina y que lo maneja el gobierno israelí. Entonces ellos cortan el agua y los palestinos se pueden quedar 1 o 2 semanas sin agua. Y ellos en estos asentamientos son construcciones muy grandes con piscinas artificiales, que son como mini resort. Y esos están construidos en medio de los territorios palestinos. Entonces cuando la gente dice, bueno, pero igual pueden devolver los territorios a los palestinos y es cosa de sacar los asentamientos. ¿Cómo vamos a sacar los asentamientos si son ciudadelas enteras que ya están construidas? Esa es mi pregunta. Pero bueno, esa pregunta la dejo volando. Aprovecho con otra pregunta que es bien contingente a lo que estamos hablando ahora, perdona que te interrumpa nuevamente, y No, dale. dice, ¿qué es lo que es la intifada? La intifada, ¿me escuchan, no? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Sí. La intifada es el levantamiento popular palestino. Es donde los jóvenes parten desde las universidades a protestar porque Israel nunca cumplió una resolución, porque Israel nunca cumplió una mesa, porque no cumplió Oslo, no cumplió Madrid, no cumplió los tratados de la Liga Árabe, nunca ha cumplido. Y le ofrece a los palestinos, por ejemplo, educación y le cierra la escuela, le cierra las universidades. Entonces, un joven para ir a un colegio tiene que pasar de repente 2 checkpoints. Entonces, ¿qué ha provocado eso en Palestina? Ha provocado que una reunión se calcula a las 10 y pueda partir a las 4 de la tarde porque la gente no llega, donde no pueden hacer una vida normal y donde tienen un asedio tanto económico, un asedio porque de repente cierran una aldea y no dejan entrar alimentos, y estamos hablando de 1, 2, 3 meses, donde encarcelan a los jóvenes, por ejemplo,
creo, no sé si conocen la historia de la Ahed Tamimi, pero la Ahed Tamimi, una niña, por defender a su hermano menor, ella a los 14 años fue presa y estaba presa en una cárcel contra cualquier violación a los derechos humanos, ¿ah? Y a los tratados internacionales. Fue presa, fue hasta presa porque ella le pegó a un soldado armado hasta los dientes, con casco, con todo, ni siquiera hay imagen donde lo empuja. Entonces, de verdad que ante todo ese asedio diario, los palestinos no dieron más y salieron a la calle a protestar. Y lo que creó a Israel también, un tema más que nada económico, y el mundo empezó a darse cuenta, porque hay un tema que todo el mundo dice que Israel es muy ganador, pero como dijo un primer ministro por ahí, nunca pensamos que los palestinos, después de 72 años, tanto al interior de Palestina como en el exilio, como somos nosotros, ¿cierto? O expatriados, sigamos defendiendo la causa palestina. Y la causa palestina no va a morir nunca. La causa palestina, mientras hay un palestino que levante una bandera, nunca va a morir. Para nosotros es sumamente importante mantener nuestras raíces. Para nosotros es súper importante mantener que ustedes puedan saber un poco más, si quieren ahondar algunos de los temas, como yo les dije al principio, o que no nos miren como personas fanáticas. Nosotros somos personas que defendemos lo que es defendible, que defendemos a nuestras familias, defendemos nuestra segunda patria. ¿Mm? Acá tenemos en Chile organizaciones súper respetadas para todo el mundo, Belén 2000, el Deportivo Palestino, tenemos académicos de primer nivel, tenemos la clase política, en la clase empresarial, hoy día tenemos intendentes, o sea, hemos construido este país juntos como chilenos, pero nunca hemos olvidado nuestras raíces, nunca hemos olvidado de dónde vienen nuestros abuelos y de la injusticia que lleva 72 años en nuestras espaldas. Quiero terminar con un pensamiento muy mío, con el recorrido de la historia que fue muy superficial, ¿cierto? Pero podemos ahondar en cada uno de los temas al día que quedan. No habrá una solución al conflicto ni paz en el Medio Oriente hasta que no exista un Estado palestino independiente, soberano, cuya capital sea Jerusalén, y cada refugiado palestino ejerza su derecho inalienable al retornar a su hogar, de cual fue expulsado por la fuerza. Creemos que tanto palestinos como israelíes tienen derecho a vivir con fronteras seguras. En una resolución de la OLP reconoce al Estado de Israel y las fronteras del 67. Lo único que nosotros pedimos es que se respeten las fronteras del 67. Después de usted haber visto los mapas cuando teníais todo, hoy día tienen la mitad. Pero queremos vivir en paz. Yo creo que un sector importante israelí quiere también la paz, quiere vivir en paz, quiere vivir en tranquilidad, porque para ellos no es, yo creo que no es divertido o deja de ser una anécdota para ellos que muchos de ellos trabajan con la mano de obra pesada, el de los palestinos en Israel, dentro de Israel. Entonces, para ellos también hay un cariño implícito de los seres humanos, del amor, de la vida diaria, donde para ellos es difícil saber que muchos tienen problemas y mucha gente ven como al palestino como triste, como con problemas, como la incertidumbre de no saber si van a poder llegar a su casa a dormir o les van a poner un checkpoint que van a pasar la noche ahí. ¿Mm? O de que sus hijos tengan una educación, que sus hijos tengan una salud garantizada por el Estado, porque ni siquiera. Entonces, en el fondo, nos dejan que la Autoridad Nacional Palestina ejerza su derecho, porque
es divertido. El presidente Abbas es el único presidente en el mundo que tiene que pedir permiso para andar en su país. Tiene que, de una ciudad a otra, tiene que pedirle permiso al ejército israelí para pasar de un pueblo a otro. Entonces, no me hablen de libertad. Yo creo que lo, hay judíos de religión judía que reconocen a Palestina, que no reconocen a Israel. Y hoy día yo creo que tenemos que ejercer una fuerza, tenemos que ser capaces de apoyar este tema en todos nuestros sentidos para que Israel se dé cuenta que está cometiendo un genocidio con el pueblo palestino. ¿Mm? Yo, por mi parte, si hay preguntas, bien, pero les quiero dar las gracias por la atención y en estos minutos difíciles que se viven en una pandemia mundial, solo mandar un grito de paz y libertad para el pueblo palestino. Eso es nuestro objetivo. Yo tengo uno que explica todo. Miguel, 1.000.000 de gracias por tu exposición. Hemos recibido mensajes que realmente ha sido fantástica. Y tenemos varias preguntas que vamos a ir, que las voy a ir haciendo a poco. Una pregunta es, ¿dónde vivían antes todas estas personas que llegaron a tomar Palestina? Bueno, los judíos normalmente vienen de Europa. A ver, los judíos es una religión, vienen de todas partes. Acá en Chile hay judíos, en Argentina, en Colombia, en Uruguay, en Suiza, en Irlanda, en todo. Pero esencialmente vienen de la parte de Europa, de Europa occidental, casi todos vienen de ahí. Cuando muchas veces hay conflicto entre medio, una cosa que sí le dicen los palestinos, acá vivió mi abuelo, mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo, mi tatara, y así para atrás. Los tuyos vienen de Polonia, vienen de Ucrania, vienen de cualquier lado de Europa y ahí vivían. Ellos vivían ahí como judíos, como religión, no vivían como país. Nunca han tenido, hasta 1948, nunca tuvieron un pasaporte, nunca tuvieron una nacionalidad. Y hablando del 48, ¿por qué antes del 48 Palestina no llegó a legitimizarse como gobierno reconocido por la ONU y por el resto del mundo? Otra pregunta. Sí estaban reconocidos. De hecho, se hizo la partición de Palestina. O sea, Palestina ya era un Estado. Invadido por los ingleses, pero era un Estado. Ok, tenemos otra pregunta que dice, la modalidad... tenemos otra pregunta que dice, ¿la modalidad de robar territorios por parte de Israel ha ido cambiando a lo largo de los años o hay una constante que se sigue utilizando? Y lo pregunto también para saber por qué los palestinos no han podido contrarrestarlo o anticipar estos. A ver, hay grupos palestinos que antes de la creación de la OLP y estando en la OLP, fueron bien extremistas, se hicieron notar en el mundo. Está la Olimpiada, ¿se acuerdan que raptaron a un grupo de atletas israelíes, etcétera, etcétera? La política en el mundo, y así lo entendió el presidente de la época, Yasser Arafat, que hoy día es víctima, hoy día no contamos con él porque lo asesinaron, y también asesinaron al que firmó el acuerdo de Oslo, del lado sionista, y también lo mató, y lo mataron de Israel, o sea, no le echaron la culpa a los palestinos ni nada. Los dos que firmaron una paz duradera como fue Oslo, que si se cumplía era la perfección, los dos están asesinados por el ejército israelí. Entonces, es un poco difícil sentarse a construir una paz cuando tú eres un hombre de paz. Hay una frase de Arafat, del presidente Arafat, cuando entra a las Naciones Unidas y dice, no dejen caer de mi mano el ramo de olivo, porque solo me queda enfrentar esta metralleta. Pero nosotros queremos el olivo para nosotros es como la paloma de la paz. El olivo representa la paz en Palestina. Por eso que mucha gente de repente nos dice, alguien está rayando, qué divertido, nos dice, ay, si le rompieron un árbol, pero el árbol es milenario en Palestina.
El árbol es algo súper respetado porque es el olivo que dio de comer a mucha gente, sobre todo cuando están cercados. La gente en Palestina come eh, algo que se llama aceituna, que para mucha gente puede ser muy normal, pero en Palestina es un símbolo, mucho más que ser un alimento cotidiano, porque lo alimentó en épocas donde estaban con serios problemas o sea, para la intifada hubo lugares que, como anécdota, tuvieron 6 meses cerrados donde no entraba nadie ni salía nadie. Entonces la gente del pueblo se tenía que ver, se comían hasta la rama. Ustedes comprenderán que después de 6, 7 meses encerrados ya no había harina, ya no había nada. ¿Mm? Miguel, otra pregunta. ¿Cómo esperan recuperar sus tierras los palestinos? ¿Cuentan con apoyo internacional para esto? ¿Cuál es la opinión del papel actual de la ONU? Mira, yo creo que nosotros sí contamos con los pueblos, pero tenemos claro que tenemos un enemigo poderosísimo. Hoy día, si ustedes se dan cuenta, entre los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, los dos eh, se, se dicen que el apoyo a Israel va a seguir siempre, porque en el fondo el lobby judío en Estados Unidos es muy fuerte, es dueño de todo. El presidente del Banco Mundial es judío y es sionista. Entonces, la comunidad norteamericana es prácticamente, yo la otra vez veía una bandera que salía y en vez de todas las estrellas que tiene la bandera estadounidense, salía la estrella de David. Y de verdad que el sionismo también tiene engrupido a los norteamericanos, y bien engrupido. Entonces yo creo que, pero ya hay movimiento. Eh, Siempre nos han tratado fanáticos. Cuando cayeron las Torres Gemelas, cuando salió Bin Laden, cualquier persona que haya escuchado árabe en su vida se da cuenta que ese Bin Laden que salió en la televisión no era árabe, no hablaba como hablaban nuestros abuelos, nuestros tíos, no hablaban. Y nos trataron de fanáticos. Después de muchos años, ya se sabe que las Torres Gemelas cayeron por un atentado, un autoatentado norteamericano. Y eso es real. El querosene de un avión arde a 160 grados, 180 grados máximo. Para que haya botado un edificio, tiene que arder mínimo a 360 grados. Y el edificio se cayó. Y después dijeron que eran los explosivos, que Estados Unidos lo había votado. Entonces, fueron dando explicaciones, pero ya las querellas que hay en contra del gobierno americano han sido durísimas, sobre todo de la familia de las víctimas. Miguel, ¿cómo es hoy en día la estructura del gobierno palestino? Es un gobierno sin mucha autoridad. Pues. Hay que pensar que al presidente Arafat, cuando lo envenenaron, lo tuvieron cercado 6 meses en la mucata, que es como la moneda para nosotros. La mucata es el Palacio de Gobierno, que está en Ramallah, que es donde está la parte administrativa palestina, los ministerios, todo, porque antiguamente estaban en Jerusalén, pero ustedes saben que hace un tiempo atrás, unos 8 meses, 10 meses, Israel declara que Jerusalén es la capital y muchos, entre ellos Estados Unidos, cambia la embajada desde Tel Aviv, que era la capital administrativa de Israel, y las cambia a Jerusalén porque ya Jerusalén es parte de ellos, en este tema expansionista que tiene Israel. Entonces, al final del día, crea ese conflicto. Hoy día hay ministerios, hay municipios, hay gobernaciones, tiene una estructura bien parecida a Chile en cuanto a lo político, a los cargos políticos. Son de elecciones populares, nosotros creemos profundamente en la democracia en Palestina, no son al dedo. Arafat es el único presidente del mundo que ha salido con un 87% de votos ante los ojos internacionales. Y en las otras elecciones no sabemos, pero ahora si Israel anexa
los territorios palestinos, el gobierno palestino dijo que sacaban los acuerdos, entre ellos Oslo. Quiere decir que desaparece el gobierno palestino. Y que hoy día todo eso se va a llamar Israel, y que Israel va a tener que ver cómo, cómo solventa a los palestinos. Otra pregunta, ¿hay alguna potencia que respalde a los palestinos tal como Estados Unidos respalda a Israel? Sí. Me encantaría decirles que sí, así como abiertamente, pero nunca hemos sabido si Rusia nos respalda, o la Unión Soviética, no, la ex Unión Soviética, nos apoya por lo que somos y no por lo que representamos. Aquí voy. Quizás sea porque Estados Unidos está a favor de Israel, entonces ellos automáticamente están en contra de, de Estados Unidos, entonces están a favor de los palestinos. Sin lugar a duda, no los gobiernos, no los gobernantes, no todos los gobernantes, pero sí el mundo árabe es súper unido. Yo quiero que entiendan que Israel está metido, imagínense Sudamérica, y como llegaron los ingleses y se hicieron cargo de las Malvinas. Todos hablamos español, todos más o menos comemos humitas, tamales, llámenlo como quieran, pero nosotros tenemos algo, una idiosincrasia en común, y también lo tienen los 22 países árabes. Entonces hay mucha hermandad entre los países árabes. Es lo mismo que pasa, yo me imagino que aquí veo hartos hombres que deben ser fanáticos de la selección chilena, pero a mí cuando, por ejemplo, juega, no sé, Colombia con un equipo asiático, yo quiero que gane Colombia por mi sentido sudamericano. Y allá pasa lo mismo. Pero son los gobernantes que, por ejemplo, Jordania no viviría sin el turismo de Estados Unidos y sin el apoyo de Estados Unidos. Entonces, aunque el rey de Jordania o la monarquía jordana quieran hacer algo, no pueden porque tienen la presión. Egipto está en una crisis, está la primavera árabe, no olvidemos que también no llegó la democracia a todos, ¿ah? Y que eso es bueno. El tema es cómo llegó. La persona que preguntó sobre la modalidad de robar territorios por parte de Israel, si es que ha cambiado a lo largo de los años, dice que tú no le contestaste la pregunta. Esa pregunta la voy a contestar yo. Me voy a tomar esa pregunta. ¿Ha cambiado en el sentido de que ha cambiado en cuanto a la tecnología que usan? Pero básicamente el método es exactamente el mismo. O sea, la toma de territorio es bajo la fuerza y es una toma de territorios armada. Ya sean territorios o casas, por ejemplo, llega un bulldozer a tu casa, sacan a la fuerza a todos los integrantes de la casa y con ese bulldozer y con toda la familia mirando desde afuera, derrumban tu casa. Esa es la forma de tomar territorio. Hace, no sé, 30 años atrás probablemente no usaban bulldozer, hoy sí. ¿Y por qué no lo puedes anticipar o contrarrestar? Porque los palestinos no pueden estar armados, los palestinos no pueden hacer nada contra el gobierno israelí y con los militares israelíes, porque son los militares que llevan a tomarse tus casas, y si es que tú te enfrentas a ellos, te matan, lisa y llanamente. Esa es la forma. Otra pregunta. Perdón, voy a complementar un poquito, Eli. Complementa. Acuérdense que Israel es la cuarta potencia del mundo y yo les contaba que toda esa potencia la tienen en 400 kilómetros cuadrados. O sea, imagínense lo que es. Aparte que Israel tiene parte de Siria y parte de Egipto, que todavía no lo devuelven. Eso es importante que lo sepan. Estáis luchando con una potencia mundial y con una fuerza increíble militar. Increíble. De hecho, Chile, la mayoría del armamento que tiene el ejército chileno es de origen israelí. Aquí voy a leer un comentario que dice: yo soy palestino, yo soy descendiente palestino, pero esta es una visión sesgada. La historia hacia atrás no nos favorece. La tierra prometida, que es la Palestina, estuvo por 500 años con judíos viviendo con árabes hasta el año 1000 a.C., con la creación de un estado judío con el rey David y luego su sucesor Salomón. Luego fueron exiliados por los babilónicos
por 70 años, regresando a esta tierra con el Imperio Persa, pero no como un estado, sino como una provincia por 200 años. Esto se siguió con la conquista de los griegos, siendo por otros 200 años provincia de los griegos, hasta la conquista de los romanos, y en el año 70 después de Cristo fueron nuevamente exiliados por 2000 años, diáspora de los judíos, hasta el siglo XIX. Los palestinos nunca tuvimos un estado como lo tuvieron los judíos. Mira, vuelvo a insistir, si nos vamos a guiar por la parte religiosa, yo he escuchado muchas veces que los, los judíos, la comunidad judía de Chile, habla de los 3000 años que ellos estaban en Palestina. Yo en uno de los comentarios expliqué que mi abuelo, que llegó en 1912 a Chile, ¿cierto? Su mejor amigo era judío. Nunca hemos negado la participación de los judíos en el mundo, y ni en Palestina ni en nada, eso no lo vamos a negar nunca. Lo que nosotros negamos es el sionismo y el Estado de Israel de 1948. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, a mí me dicen los judíos, la comunidad judía de Chile me dice, nosotros tenemos 3000 años. Y les quiero contar que Jericó, una ciudad al norte de Palestina, acaba de cumplir 10.000 años de vida. Junto con Mesopotamia, son los más antiguos. Entonces, tampoco tiene asidero. Yo quiero explicarle que nuestro tema, lo primero que tienen que tener claro que no es contra los judíos. A nosotros nos llaman... Perdóname que te interrumpa, aquí Andrea Jaude quiere contestar esa pregunta. Sí. Hay un tema súper importante que tenemos que tener presente. Palestina, como está en una encrucijada entre tres continentes, siempre fue un lugar de paso, siempre fue un lugar en que llegaban oleadas, la colonizaban, se iban, llegaron los turcos, se iban. La explicación que está dando esta persona acá es válida, pero hay que tener algo en mente. Los palestinos y los originarios de esta tierra siempre estuvieron ahí. Entonces hubo periodos en que fuimos judíos, periodos en que fuimos musulmanes y después periodos en que fuimos cristianos. Pero siempre la gente permaneció ahí. Eso es algo muy importante, el arraigo a la tierra. Hay algo que hoy en día nos está jugando muy a favor y son los test de ADN. Muchas veces la gente dice, no, pero yo tengo un arraigo a este lugar y yo soy de este lugar y al final te haces el test de ADN del National Geographic y resulta ser que no eres de ahí. De hecho, les puedo recomendar un artículo muy bueno que lo escribió uno de los periodistas del Haaretz, donde él se hizo su test de ADN y siendo que había incluso nacido en Israel, él siendo israelí, todo se dio cuenta de que él no tenía absolutamente nada en relación a esa zona. Entonces eso es algo que nosotros a lo que estamos apelando es a nuestro origen y a nuestro ADN. Nosotros venimos de allá y sí, nosotros fuimos quizás judíos en algún minuto, fuimos musulmanes en otro minuto y somos cristianos en este minuto. Y eso no te lo puede refutar nadie. Yo lo voy a decir porque nosotros damos por hecho muchas cosas porque estamos muy al tanto de todos los temas. Cuando la Andrea dice fuimos musulmanes es porque estuvimos invadidos por los otomanos, por los turcos otomanos, Solimán el Magnífico, ¿se acuerdan de la historia? Entonces obviamente que ahí fue cuando se crean las mezquitas y se crea y éramos todos musulmanes, todos los que vivían en Palestina era como obligatorio. Después las cruzadas también tuvieron en Palestina, también invadieron Palestina. Entonces, obviamente, y Palestina y casi todo el mundo árabe. Entonces, a eso se refieren, pero vuelvo a insistir que es un tema religioso, no político. Israel es un Estado, al ser un Estado es un Estado político, con estatutos, con reglamentos, con constitución, bueno, no tienen constitución, pero tienen algo parecido, ¿cierto? Y donde tienen leyes.
Eso es político, eso no es religioso. Es como que nos dijeran, miren, ¿saben qué? El ejemplo, nos vamos a ir todos a vivir a Uganda porque todos los católicos apostólicos romanos tienen que ir allá, o todos los ortodoxos tienen que ir a vivir a Francia. Eso no existe, eso es una religión, y las religiones son respetadas, todas las religiones son respetadas. ¿Alguna otra pregunta, Eli? Espero que le haya quedado claro. Estamos con todas las preguntas contestadas. Yo, la verdad, quiero darte las gracias, Miguel, por tu charla, por tu exposición. Quiero darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron. Tuvimos muchos participantes, tuvimos más de 100 en algún minuto. Muchísimas gracias a todas por su tiempo, gracias por su interés. Yo creo que vamos a tener que repetir algo así para las personas que no pudieron asistir hoy día. Así que gracias chiquillas, gracias chiquillos, gracias a todos los que se incorporaron. Espero que hayamos cumplido con las expectativas que se hicieron de esta charla y que hayan entendido un poquitito más este delicado tema y que ahora hayan entendido los 13 años de Sí. bla bla de la Eli con respecto al tema palestino. Eli, Música que recomiendan, sí. Yo les voy a recomendar música y les voy a pasar un disco maravilloso, chiquillas, así que ya se los paso. Miguel. Yo quiero despedirme, darle las gracias a todas, decirle que muchas veces podemos hacer chat de conversación de algún tema específico. Yo traté de pasar todo muy rápido, porque la verdad que son 72 años de historia, y muchas veces se hace un poco cansador cuando la gente no conoce los términos. Pero yo lo partí diciéndole, cualquier duda que tengan, cualquier tipo de duda, si alguien necesita un libro, si alguien tiene que leer, sería súper bueno que leyeran el lado de la historia, pero también el lado sionista, que también tiene el libro importante. Nosotros lo hemos leído casi todo, porque ahí es donde se contraponen, y ustedes solas se van a dar cuenta que hay diferencias que son importantes, pero que a través de la historia uno los puede ver. No puede ser que una religión judía, ¿cierto?, no sea respetada. La gente tiene derecho a pensar como quiera. En eso está la democracia, en eso está la libertad. Y nosotros somos especialistas en eso. Pero no puede ser que los cristianos pentecostales, ¿cierto?, que son esta iglesia evangélica que se están creando muy fuerte en Chile, digan que el Antiguo Testamento no existe. Eso es una ofensa para mí, por ser católico apostólico romano y galo-ortodoxo. No se trata de ofender a otro grupo, se trata de decir la verdad. Se trata de decir, señores, sentémonos, conversemos, aquí tenemos que crear dos estados, uno palestino, uno israelí, y que cada uno viva con fronteras seguras, porque así lo estipuló las Naciones Unidas en su tiempo, y después el 67, y estamos dispuestos a respetarnos. De ahí parte. Yo les vuelvo a decir, creo profundamente en la paz, y tengo muchos amigos judíos, de religión judía, y que lo único que quieren es compartir la paz. Yo tengo varios foros con varias personas, incluso hay un movimiento que se llama Paz Ahora, hay un movimiento muy fuerte que son ortodoxos israelíes, como ellos se llaman, pero que hablan solo de Palestina. No creen en el Estado de Israel, pero Israel ya está. Y no los vamos a echar, ni los vamos a tirar al mar, no. Están. Tienen parte, y eso es lo que tienen que entender. Ambas partes. Así que yo espero que les haya quedado súper claro, les doy las gracias, y cualquier cosa que necesiten a través de la Eli, no tengo problema yo o cualquier otro expositor, hay muchos. O sea, cuando tú manejas una causa que es tan justa, cualquier persona te puede hablar de eso. Así es. Acá uno de los últimos comentarios dice que podríamos hacer una charla que abarque la normalidad. ¿Qué es lo que es la normalidad hoy en Palestina? Y parte de eso, podemos hacer la charla cuando quieran, pero parte de eso, y aquí aprovecho de pasar la propaganda, las invito a ver los sábados a la 1 de la tarde el programa Tierra Palestina, porque ahí se ve lo que es la normalidad, cómo los palestinos han tenido que aprender a vivir normalmente en tiempos de ocupación. Así que en la red a las 13 horas todos los sábados, y para las que no pueden verlo, el link está en la red, y si no, se los mando yo. Así que muchas gracias,
un beso grande a todos y a Y un todas. saludo grande al glorioso Palestino, ¿eh? Al mejor equipo del mundo. El sin lugar mejor a equipo dudas. del mundo, por supuesto. Al glorioso. Esperamos ir nuevamente a la cisterna a ser hinchas de nuestro querido Palestino y que estén todas súper bien en sus casas, chiquillas. Así que gracias a todas, que estén muy bien. Esta charla quedó grabada, por si alguien la quiere escuchar de nuevo, me escribe y me la pide. Si es que Miguel nos presta el material. Sí, para los que quieran el Power, ahí está, te lo voy a mandar y ahí tú, para que sea el nexo, si alguien lo necesita. Perfecto. Gracias, niñas, que estén súper Sí. bien. Chao a todos. Chao, chao.